Durante siglos, María Magdalena ha sido una de las figuras más enigmáticas y malinterpretadas de la Biblia. ¿Fue realmente una pecadora pública? ¿Por qué Jesús la escogió para ser la primera testigo de su resurrección? Su historia no es solo la de una mujer redimida, sino la de una discípula clave en el ministerio de Cristo. De atormentada por demonios a una seguidora apasionada, su transformación desafía las percepciones tradicionales y revela el increíble poder del amor y la gracia de Dios. En este video, descubrirás la verdad oculta sobre María Magdalena, una historia impactante que te hará ver su papel en el cristianismo con nuevos ojos. Quédate hasta el final porque lo que revelaremos cambiará para siempre tu comprensión de esta mujer extraordinaria. María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas y malinterpretadas de la Biblia. Tradicionalmente vista como una mujer pecadora, su historia de transformación con Jesús es más profunda y significativa de lo que muchos creen. Desde su vida antes de conocer a Jesús, hasta su papel crucial como seguidora leal, María Magdalena ha sido el centro de una narrativa de redención que desafía la comprensión de muchos. En este video, exploraremos cómo esta mujer pasó de ser una pecadora rechazada a convertirse en una de las seguidoras más cercanas de Cristo, una historia que no solo desafía las percepciones populares, sino que también nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la misericordia y el perdón. Prepárate para descubrir la historia bíblica de María Magdalena que te dejará sin palabras. María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas y malinterpretadas en la historia del cristianismo. Su presencia en los evangelios ha sido objeto de especulación durante siglos, con teorías y tradiciones que han distorsionado su verdadera identidad. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una visión clara de su papel dentro del ministerio de Jesús. Para comprender mejor a María Magdalena, es fundamental examinar cómo fue presentada en las Escrituras, el significado de su nombre y el estigma que ha acompañado su historia a lo largo del tiempo. La primera mención de María Magdalena en los Evangelios se encuentra en el relato de Lucas capítulo 8, versículo 2. Allí se nos dice que ella era una mujer de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. Este detalle, aunque breve, nos ofrece una visión impactante sobre su vida antes de conocer a Cristo. El hecho de que estuviera poseída por 7 demonios sugiere que había sido víctima de una intensa opresión espiritual, una condición que en aquel tiempo era vista con temor y desprecio por la sociedad. La posesión demoníaca no solo la habría afectado emocional y mentalmente, sino que también la habría relegado a los márgenes de la comunidad, haciéndola vulnerable al aislamiento y la discriminación. Sin embargo, en este mismo pasaje vemos el poder transformador de Jesús en su vida. En un acto de gracia y compasión, Él la liberó de su tormento, permitiéndole experimentar la verdadera libertad y restauración. A partir de ese momento, María Magdalena dejó atrás su pasado y se convirtió en una seguidora fiel de Cristo, acompañándolo en su ministerio y demostrando una devoción inquebrantable. El nombre Magdalena es otro aspecto importante a considerar en su identidad. En la cultura judía, las personas solían ser identificadas por su linaje familiar o por el lugar de donde provenían. En el caso de María, su nombre hace referencia a la ciudad de Magdala, un pueblo situado en la costa occidental del mar de Galilea. Magdala era un centro pesquero próspero y comercialmente activo, conocido por su industria de la salazón de pescado y por su diversidad cultural debido a su ubicación estratégica. Es posible que María haya crecido en este entorno, lo que sugiere que pudo haber sido una mujer con recursos y cierta independencia económica. De hecho,
los evangelios mencionan que María, junto con otras mujeres, contribuía económicamente al ministerio de Jesús, lo que indica que probablemente tenía bienes propios y no dependía de un hombre para su sustento. Su participación en la comunidad de discípulos nos muestra que, aunque su vida antes de Jesús fue marcada por el sufrimiento, su encuentro con él le otorgó un nuevo propósito y la convirtió en un pilar fundamental del movimiento cristiano. A pesar de la claridad con la que los evangelios presentan a María Magdalena como una mujer liberada y restaurada por Jesús, a lo largo de los siglos su imagen ha sido distorsionada por interpretaciones erróneas y tradiciones no bíblicas. Uno de los mitos más persistentes es la asociación de María Magdalena con la figura de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el Fariseo, como se relata en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. En este pasaje, una mujer que era conocida como pecadora irrumpió en el banquete, derramó un frasco de perfume sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos, en un acto de profunda humildad y arrepentimiento. Sin embargo, el texto no menciona el nombre de esta mujer y en ningún momento se insinúa que fuera María Magdalena. A pesar de esto, en el siglo VI, el Papa Gregorio I pronunció un sermón en el que identificó erróneamente a María Magdalena con la mujer pecadora de este relato, fusionando ambas figuras en una sola. Esta interpretación se arraigó en la tradición occidental y dio origen a la idea de que María Magdalena había sido una prostituta antes de conocer a Jesús, una afirmación que carece de fundamento bíblico. El estigma de pecadora que ha acompañado a María Magdalena a lo largo de la historia ha oscurecido su verdadero papel en el ministerio de Jesús y su importancia en la Iglesia primitiva. Mientras que la Escritura la presenta como una mujer transformada, fiel y valiente, la tradición popular la ha reducido a una imagen sensacionalista de arrepentimiento y escándalo. Esta distorsión no solo ha influido en la percepción de su legado, sino que también ha afectado la forma en que muchas personas ven el papel de las mujeres en la Iglesia. Sin embargo, al regresar a las Escrituras y examinar los relatos evangélicos con atención, podemos redescubrir a la verdadera María Magdalena, una discípula comprometida, una testigo clave de la resurrección de Jesús y una mujer cuya vida fue un testimonio vivo del poder redentor de Dios. La historia de María Magdalena es una de las narrativas de redención más impactantes dentro de los evangelios. A menudo, cuando se menciona su nombre, se le asocia con una mujer de un pasado oscuro, aunque los detalles específicos sobre su vida antes de conocer a Jesús no están del todo claros en la Biblia. Sin embargo, lo que sí se revela con certeza es que su encuentro con Cristo marcó un antes y un después en su existencia. Pasó de ser una mujer atormentada, probablemente rechazada y marginada por la sociedad, a convertirse en una de las seguidoras más fieles de Jesús. Su transformación no solo nos habla del poder sanador de Cristo, sino también de cómo el amor y la misericordia de Dios pueden restaurar completamente a una persona, sin importar su pasado o la percepción que los demás tengan sobre ella. Para comprender el impacto real de este cambio en su vida, es necesario explorar con mayor profundidad tres aspectos clave: su primer encuentro con Jesús, la liberación que experimentó y el perdón transformador que recibió. El primer encuentro de María Magdalena con Jesús fue el momento decisivo que cambió radicalmente su destino. En los evangelios se menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios, lo que indica que su vida estaba completamente dominada por fuerzas espirituales malignas antes de conocer a Cristo. Esta referencia se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 2, donde se dice que Jesús sanó a varias mujeres de espíritus malignos y enfermedades,
entre ellas María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios. La posesión demoníaca en la cultura judía del siglo I era vista como una manifestación de una profunda esclavitud espiritual y emocional. No se trataba solo de una aflicción física o psicológica, sino de una condición que podía llevar a la persona a una vida de aislamiento, sufrimiento y desesperanza. Aquellos que eran considerados poseídos a menudo eran excluidos de la sociedad, rechazados incluso por sus propias familias y relegados a vivir en los márgenes de la comunidad. Era una condición que, además del sufrimiento interno, traía consigo un estigma social que podía ser insoportable. María Magdalena probablemente había experimentado este rechazo, sumido en la desesperanza y el dolor. Su encuentro con Jesús, por lo tanto, no solo representó una liberación espiritual, sino también una restauración social y emocional que le devolvió su dignidad y le permitió ser vista con nuevos ojos. La liberación que María Magdalena experimentó a manos de Jesús no fue un evento ordinario. La referencia a la expulsión de 7 demonios implica un nivel profundo de opresión espiritual. En la Biblia, el número 7 suele representar plenitud o totalidad, lo que sugiere que María Magdalena estaba completamente dominada por estas fuerzas espirituales antes de su encuentro con Cristo. En los relatos evangélicos, Jesús tuvo numerosos encuentros con personas poseídas por espíritus malignos y en cada ocasión su autoridad sobre el reino espiritual quedó absolutamente establecida. Un ejemplo claro es el relato del endemoniado Gadareno, en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, donde Jesús expulsa una legión de demonios de un hombre que vivía entre sepulcros y era considerado una amenaza para la sociedad. Si bien la situación de María Magdalena no se describe con tantos detalles, podemos imaginar que su vida antes de Cristo estaba marcada por un estado similar de angustia y desesperación. Cuando Jesús la liberó, no solo expulsó los demonios, sino que le devolvió el control sobre su vida, le otorgó paz y la llenó de una nueva esperanza. En un instante, pasó de ser una mujer atormentada a alguien que experimentó la libertad verdadera, una libertad que no solo era espiritual, sino también emocional y social. Esta transformación fue tan impactante que desde ese momento, María decidió seguir a Jesús con total devoción, convirtiéndose en una de las discípulas más fieles de su ministerio. Más allá de la liberación espiritual que experimentó, María Magdalena recibió algo aún más trascendental, el perdón de Jesús. Aunque la Biblia no menciona específicamente que María fuera una pecadora pública, como a menudo se ha creído erróneamente, su historia nos enseña que el perdón de Cristo es una parte esencial de cualquier transformación. La sociedad en la que vivía estaba marcada por estrictas normas religiosas y sociales, donde las mujeres, especialmente aquellas con un pasado problemático, eran juzgadas con dureza. Sin embargo, cuando Jesús la sanó y la restauró, no le preguntó sobre su pasado ni la condenó por lo que había sido. En cambio, le ofreció un nuevo comienzo, demostrando que su amor y su gracia no están condicionados por el historial de una persona. Okay, caller 1 wins courtside seats to tonight's game. What? I won floor seats? You did. I've been calling for 13 months. Wait, Chris? Yes, I finally did it. What are you gonna wear? Men's Warehouse. They've got today's looks for any occasion, and I need to look like a celebrity. Don't want to stick out. Exactly. They've got Chill Flex by Kenneth Cole, Joseph Abboud, and a tailor at every store for the perfect fit. Congrats. You can stop calling now. Not a chance. Get any look for every occasion at Men's Warehouse. Love the way you look. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve.
Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Un ejemplo similar lo encontramos en el relato de la mujer sorprendida en adulterio, narrado en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. En esta historia, los fariseos llevan a una mujer ante Jesús, exigiendo que sea apedreada conforme a la ley de Moisés. En lugar de sumarse a la condena, Jesús desafía a los acusadores diciendo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Al final, la mujer queda sola con Jesús, quien le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Aunque este pasaje no se refiere a María Magdalena, el mensaje es el mismo: el perdón de Jesús es un acto de restauración, no de condena. María, al igual que esta mujer, recibió un perdón que no solo eliminó su carga espiritual, sino que también le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. La transformación de María Magdalena es un claro testimonio del poder redentor de Jesús. Su historia nos muestra que el encuentro con Cristo puede cambiar por completo la vida de una persona, llevándola de la opresión a la libertad, del dolor a la paz y del rechazo a la aceptación. Al expulsar los demonios, Jesús no solo le devolvió la estabilidad emocional y espiritual, sino que también le mostró que ella tenía un propósito mucho mayor del que jamás había imaginado. A partir de ese momento, María no fue solo una mujer liberada, sino una discípula comprometida, alguien que caminó junto a Jesús y se convirtió en testigo de los eventos más importantes de su ministerio. Su vida cambió radicalmente y en su nueva realidad encontró un propósito más profundo, dejando atrás su pasado y abrazando una nueva identidad en Cristo. Su historia nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios y que, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado de una persona, en Jesús siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. María Magdalena no solo fue liberada espiritualmente, sino que su transformación marcó el inicio de un nuevo propósito en su vida. Ya no era una mujer atormentada por demonios ni una persona marginada por la sociedad, sino una seguidora de Jesús con una misión clara. Su vida cambió de manera radical, de vivir en el sufrimiento, pasó a ser una discípula apasionada, entregada completamente a la obra de Dios. La reconstrucción de María Magdalena no solo fue un cambio interno, sino también una renovación de su identidad y de su papel dentro del ministerio de Cristo. Cuando una persona experimenta el poder transformador de Dios, inevitablemente su vida cambia de dirección. María Magdalena pasó de ser una mujer marcada por el tormento y el rechazo a una seguidora comprometida con Jesús. En los Evangelios, encontramos referencias a mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio, y entre ellas se menciona a María Magdalena en varias ocasiones. En Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, se menciona que ella, junto con otras mujeres, acompañaba a Jesús y a sus discípulos mientras anunciaban el Evangelio. Este detalle es crucial porque muestra que su vida no solo fue restaurada, sino que encontró un propósito en seguir a Cristo y servir en su misión. Para María Magdalena, seguir a Jesús no significaba solo escucharlo y aprender de él, sino también apoyarlo activamente. La Escritura menciona que ella, junto con otras mujeres, ayudaba económicamente a sostener el ministerio de Jesús. Esto nos da una idea de que María, probablemente, tenía recursos propios y estaba dispuesta a usarlos para la obra de Dios. Su decisión de dedicar su vida a Cristo refleja un compromiso genuino con la fe y una entrega total a su enseñanza. Su transformación no fue superficial ni momentánea, fue una renovación completa de su vida y su propósito.
El papel de las mujeres en el ministerio de Jesús es un tema que a menudo ha sido subestimado, pero los evangelios nos revelan que ellas jugaron un papel crucial en la expansión del mensaje de Cristo. María Magdalena, junto con otras mujeres como Juana y Susana, no solo seguían a Jesús, sino que también desempeñaban funciones activas dentro de su ministerio. En una sociedad donde las mujeres tenían un papel secundario y limitado, la inclusión de María Magdalena en el círculo de seguidores de Jesús demuestra la revolución que él trajo en su trato con ellas. Jesús no trató a las mujeres como la cultura de su tiempo lo hacía. En lugar de verlas como inferiores, las incluyó en su ministerio, les enseñó personalmente y les dio un papel fundamental en la proclamación del Evangelio. María Magdalena, al igual que las demás seguidoras de Jesús, desafió las normas sociales de la época al caminar junto a él y apoyar activamente su obra. En Mateo capítulo 27, versículo 55, se menciona que muchas mujeres estaban con Jesús en su ministerio y que ellas lo habían seguido desde Galilea para servirle. María Magdalena no solo fue parte de este grupo, sino que también se destacó como una de las seguidoras más cercanas y leales. Además, es importante destacar que, en los relatos evangélicos, María Magdalena es mencionada con frecuencia antes que otras mujeres, lo que indica su liderazgo y relevancia dentro del grupo. Su vida restaurada no solo la convirtió en una discípula más, sino en un testimonio de que Dios puede tomar a alguien que ha sido quebrantado y darle una misión importante en su reino. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de María Magdalena es que su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. No solo fue liberada y restaurada, sino que se convirtió en una prueba tangible de la misericordia y el amor de Jesús. La gente que la conocía antes de su transformación podía ver con sus propios ojos el cambio radical en ella. Ya no era la mujer atormentada de la que todos hablaban con desprecio, sino una persona renovada, llena de paz y propósito. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo refleja perfectamente lo que ocurrió con María Magdalena. Su historia demuestra que Cristo no solo sana y libera, sino que también restaura por completo la identidad y el propósito de una persona. El impacto de su transformación no solo la afectó a ella, sino también a aquellos que la rodeaban. Al seguir a Jesús y estar presente en momentos cruciales de su ministerio, María Magdalena demostró que no hay límites para lo que Dios puede hacer con una vida rendida a Él. Su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan redención y un nuevo propósito en la vida. Después de su liberación y transformación, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Jesús. No solo fue una discípula que escuchó sus enseñanzas, sino que también participó activamente en su ministerio, acompañándolo en su misión de predicar el Evangelio y servir a los necesitados. Su papel dentro del grupo de seguidores de Cristo fue crucial y demuestra que las mujeres desempeñaron un papel importante en el movimiento de Jesús, a pesar de la sociedad patriarcal de la época. Desde el momento en que Jesús liberó a María Magdalena, ella decidió seguirlo y nunca más se apartó de él. En los evangelios encontramos que formaba parte del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y sus discípulos en su recorrido por distintas ciudades y aldeas, apoyando su ministerio de diversas maneras. En Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, se menciona explícitamente que María Magdalena,
junto con otras mujeres, siguió a Jesús y colaboró en su obra. Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Este pasaje no solo confirma su compromiso con el ministerio de Jesús, sino que también nos muestra que María Magdalena, junto con otras mujeres, tuvo un papel activo en la provisión de recursos para Jesús y sus discípulos. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. En una sociedad donde las mujeres tenían un estatus social inferior y estaban limitadas en su participación pública, el hecho de que María Magdalena formara parte de este grupo de seguidores demuestra que Jesús rompió las normas establecidas y otorgó un lugar significativo a las mujeres dentro de su misión. A diferencia de muchos de los discípulos varones que luchaban con el miedo y la duda en momentos críticos, María Magdalena permaneció firme en su fe y no abandonó a Jesús, incluso cuando las circunstancias se tornaron adversas. Su fidelidad no se basó en los milagros que presenció o en los beneficios de seguir a un maestro reconocido, sino en su convicción de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. A lo largo del ministerio de Jesús, María Magdalena demostró una fe inquebrantable. A pesar de los peligros y las dificultades, continuó siguiéndolo, escuchando sus enseñanzas y asimilando su mensaje. Esta fidelidad se destacó en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, cuando muchos otros lo abandonaron. En los Evangelios, vemos que mientras los líderes religiosos y los fariseos aumentaban su oposición contra Jesús, María Magdalena y otras mujeres permanecían a su lado. Su testimonio de fe nos recuerda que ser un seguidor de Cristo no significa solo disfrutar de sus bendiciones, sino también permanecer fiel incluso en los momentos de sufrimiento y rechazo. Uno de los aspectos más notables de su fe es que nunca exigió reconocimiento o privilegios dentro del grupo de discípulos. María Magdalena sirvió con humildad y compromiso, sin esperar recompensas terrenales. Esto la convierte en un modelo para todos los creyentes que desean seguir a Jesús con un corazón sincero y desinteresado. La fe de María Magdalena se manifestó no solo en su disposición a seguir a Jesús, sino también en su valentía para estar presente en los momentos más críticos de su ministerio. Mientras que muchos de los discípulos varones huyeron cuando Jesús fue arrestado, ella permaneció cerca, demostrando que su devoción iba más allá de las circunstancias externas. Su testimonio nos enseña que la verdadera fe no se mide por lo que recibimos, sino por nuestra disposición a permanecer junto a Cristo sin importar las dificultades. Aunque la Biblia no describe detalles íntimos sobre la relación entre María Magdalena y Jesús, es evidente que ella fue una de las seguidoras más cercanas al Maestro.
Su presencia constante en los momentos clave del ministerio de Jesús sugiere que tuvo un acceso privilegiado a sus enseñanzas y fue testigo directo de sus milagros y proclamaciones. En algunos círculos teológicos y en la cultura popular se han hecho especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Jesús, pero los evangelios la presentan de manera clara como una discípula fiel y devota. No hay evidencia en las Escrituras de que María Magdalena tuviera un vínculo romántico con Jesús, como algunos han sugerido en teorías modernas. Lo que sí es innegable es que su relación con él fue marcada por el respeto, la devoción y la fe. Jesús, a lo largo de su ministerio, trató a las mujeres con dignidad y respeto, algo inusual en la cultura judía de aquel tiempo. A diferencia de los líderes religiosos que consideraban a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, Jesús las incluyó en su comunidad de seguidores y les permitió ser testigos clave de su obra. María Magdalena fue una de las beneficiarias de este trato, y su presencia en momentos decisivos de la historia de la salvación confirma la importancia que tenía para el ministerio de Cristo. Es importante destacar que María Magdalena no solo fue una receptora pasiva de las enseñanzas de Jesús, sino que vivió activamente lo que aprendió. Su relación con el Maestro no se limitó a escuchar sus palabras, sino que se tradujo en una vida de servicio y testimonio. Esto nos recuerda que la fe verdadera no es solo una cuestión de conocimiento, sino de acción y entrega. Aunque los evangelios no mencionan explícitamente la presencia de María Magdalena en la última cena, su rol dentro del círculo cercano de seguidores de Jesús nos permite reflexionar sobre su posible participación en estos momentos cruciales. Su cercanía con Cristo, su fidelidad inquebrantable y su devoción a su enseñanza nos llevan a considerar que, incluso si no estuvo físicamente presente en la cena con los 12 apóstoles, su vida y entrega reflejaron la profunda conexión que tenía con el mensaje de Jesús y la trascendencia de este evento. La última cena fue uno de los momentos más solemnes y trascendentales del ministerio de Jesús. En este encuentro, no solo instituyó la Santa Cena como un acto de comunión entre sus discípulos, sino que también reveló las traiciones, los sufrimientos y la muerte que estaban por venir. La reunión se centró en los 12 apóstoles, quienes habían estado con Jesús en los años previos, pero esto no significa que otras personas cercanas a él no estuvieran cerca en esos momentos críticos. María Magdalena, como una de las seguidoras más fieles de Jesús, podría haber estado en Jerusalén en esos días previos a la crucifixión. Su compromiso con Jesús la llevó a seguirlo hasta los últimos momentos de su vida, por lo que no sería extraño que estuviera cerca durante la celebración de la Pascua. En aquella época, las festividades judías no eran eventos cerrados exclusivamente a los hombres, sino que las familias y comunidades participaban en ellas. Muchas mujeres, incluyendo aquellas que apoyaban a Jesús en su ministerio, probablemente estuvieron en los alrededores o incluso en la casa donde se llevó a cabo la última cena. Si bien la tradición ha centrado este evento en los apóstoles, es importante recordar que los evangelios destacan la presencia de mujeres en momentos cruciales de la vida y muerte de Jesús. María Magdalena estaba entre ellas, no como una figura secundaria, sino como una discípula clave, cuya presencia en los últimos días del Maestro demuestra su relevancia en el movimiento de Jesús. En aquel momento, cuando la tensión era palpable y la amenaza contra Jesús se hacía evidente, María Magdalena habría permanecido cerca, observando con dolor el desarrollo de los acontecimientos. Si bien los discípulos masculinos se encontraban en la mesa con Jesús, ella y otras mujeres que lo seguían pudieron haber estado en los alrededores,
absorbiendo cada palabra que pronunciaba el Maestro en esa noche tan simbólica. A medida que se acercaba la hora de la crucifixión, la devoción de María Magdalena a Jesús se hizo aún más evidente. Mientras algunos de los discípulos comenzaron a vacilar, a cuestionarse y a temer por su seguridad, María Magdalena permaneció firme en su fe. Su amor por Jesús no estaba condicionado por las circunstancias, no lo seguía por conveniencia ni por la posibilidad de un beneficio terrenal. Para ella, Jesús no era solo un maestro o un líder, sino el Salvador que había transformado su vida. Es importante recordar que en los días previos a la última cena, Jesús ya había anunciado varias veces lo que estaba por suceder. En Mateo capítulo 16, versículo 21, se nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. María Magdalena, al igual que los demás seguidores de Jesús, escuchó estas advertencias. Sin embargo, a diferencia de algunos de los discípulos que parecían no comprender la magnitud de sus palabras, ella estuvo entre aquellos que, en su interior, probablemente comenzaron a prepararse para el dolor que vendría. No hay evidencia de que ella intentara persuadir a Jesús de que evitara la cruz, como lo hizo Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 22, cuando dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En lugar de resistirse a la misión de Jesús, María Magdalena mostró una actitud de entrega y aceptación, reflejando una profunda comprensión de su mensaje. Aun cuando no entendiera completamente los detalles de lo que estaba por suceder, su amor por Jesús y su fe en su propósito fueron más grandes que el temor o la incertidumbre. Cuando los discípulos comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación en la noche de la última cena, el miedo se apoderó de muchos de ellos. Incluso antes de que Jesús fuera arrestado, algunos comenzaron a alejarse y a distanciarse del peligro inminente. Sin embargo, María Magdalena no se apartó. Su devoción la llevó a estar presente en los momentos más oscuros, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. El arresto de Jesús marcó un punto de quiebre para muchos de sus seguidores. Aquellos que habían caminado con él durante años comenzaron a dispersarse, temerosos de ser arrestados junto con su maestro. En Mateo capítulo 26, versículo 56, se nos dice que, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro, quien había prometido no abandonar a Jesús, lo negó 3 veces esa misma noche. Judas, uno de los 12, lo traicionó entregándolo a las autoridades religiosas. La confusión y el miedo se apoderaron de aquellos que antes lo habían proclamado como el Mesías. Sin embargo, en medio de ese caos, hubo quienes no se alejaron. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. María Magdalena fue una de las personas que permaneció cerca de Jesús, incluso cuando el peligro aumentaba.
En los relatos de la crucifixión, encontramos su nombre mencionado entre las mujeres que estaban al pie de la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo 55, se nos dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto nos indica que, mientras los discípulos varones se escondían, María Magdalena y otras mujeres no dejaron de seguir a Jesús. Su amor y lealtad eran más fuertes que el miedo a las represalias. La fortaleza de María Magdalena en esos momentos cruciales demuestra el carácter de una mujer que había sido verdaderamente transformada por Jesús. No era simplemente una seguidora más, sino una discípula que estaba dispuesta a permanecer con él hasta el final. Mientras otros buscaban protegerse, ella buscaba estar lo más cerca posible de su maestro, sin importar el costo. Su presencia constante en los momentos de prueba nos muestra que su fe no estaba basada en los milagros ni en las promesas de una vida terrenal mejor. Su devoción estaba cimentada en una relación genuina con Jesús, en la gratitud por la transformación que había experimentado y en la convicción de que Él era el Salvador del mundo. La última cena fue un punto de preparación para el sufrimiento que vendría después. Aunque María Magdalena no estuvo en la mesa con los apóstoles, su fidelidad y amor la llevaron a acompañar a Jesús en el momento más difícil de su vida. Su historia nos recuerda que la verdadera fe no se mide por lo que se dice, sino por las acciones que se toman en los momentos de prueba. María Magdalena demostró con su vida lo que significa seguir a Jesús con un amor inquebrantable. El sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz marcaron un momento de profunda angustia para sus seguidores, pero también fueron una prueba de fidelidad y amor. Entre aquellos que presenciaron su agonía se encontraba María Magdalena, una de las pocas personas que no abandonó al Maestro en su hora más oscura. Su presencia en la crucifixión no solo demuestra su valentía, sino también su devoción absoluta a Jesús. Mientras muchos discípulos huyeron por miedo, María Magdalena se mantuvo firme, soportando el dolor de ver a su Salvador crucificado. La crucifixión fue el método de ejecución más brutal y humillante utilizado por el Imperio Romano. No solo estaba diseñada para causar un dolor extremo, sino también para exponer públicamente a la víctima y enviar un mensaje de temor a la sociedad. Ver a un ser querido sufrir una muerte tan cruel era devastador, y sin embargo, María Magdalena eligió estar presente en ese momento, demostrando que su amor y devoción por Jesús eran más fuertes que el miedo o la desesperación. En Mateo capítulo 27, versículo 55, se menciona que muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea estaban observando la crucifixión desde la distancia. Entre ellas se encontraba María Magdalena, junto con María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aunque el texto menciona que estaban mirando de lejos, la realidad es que en aquellos momentos, cualquier cercanía al lugar de la ejecución era peligrosa. La cruz no solo era un instrumento de muerte, sino también de vergüenza. Los crucificados eran tratados como criminales y abandonados a su suerte. La mayoría de los seguidores de Jesús, incluyendo a muchos de sus discípulos más cercanos, ya habían huido por miedo a represalias. Pedro, quien había declarado que jamás lo negaría, ya había fallado en su promesa y lloraba amargamente su traición. Judas, quien lo entregó por 30 piezas de plata, había sido consumido por la culpa y había terminado con su propia vida. Pero María Magdalena, junto con un pequeño grupo de mujeres y el discípulo Juan,
permaneció allí, presenciando el dolor insoportable de su maestro. No huyó. No se escondió. Enfrentó el sufrimiento de Jesús con una valentía inquebrantable. Cada golpe, cada herida, cada palabra de burla que Jesús recibió, ella lo vio y lo escuchó. No hay duda de que su corazón se quebrantó al ver el rostro del hombre que le había dado nueva vida, ahora cubierto de sangre y dolor. Su testimonio en la cruz no solo demuestra su lealtad, sino también su capacidad de amar a Jesús más allá de las circunstancias. No lo siguió solo en los tiempos de milagros y enseñanzas, sino también en su hora más oscura. Para María Magdalena, la cruz no era el final de una historia, sino la prueba máxima de su fe. Muchos habían seguido a Jesús cuando realizaba milagros y multitudes lo aclamaban como el Mesías. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, la gran mayoría de esos seguidores se dispersaron. Pero María Magdalena no. Su valentía contrasta con el miedo de los discípulos. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, los discípulos huyeron en la oscuridad. Cuando fue llevado ante el Sanedrín y condenado injustamente, no hubo seguidores que hablaran en su defensa. Cuando caminó con la cruz sobre sus hombros por las calles de Jerusalén, apenas unos pocos se atrevieron a acercarse. Sin embargo, María Magdalena nunca dejó de seguir sus pasos. A pesar del peligro, ella estuvo allí, observando, orando, sufriendo en silencio junto con su maestro. Probablemente, al ver la agonía de Jesús, su mente recordó todas las veces que él había hablado del amor, de la misericordia y del sacrificio. Quizás recordó cuando le había dicho a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado. Ya no eran solo enseñanzas espirituales, sino una realidad desgarradora que estaba presenciando con sus propios ojos. Al permanecer cerca de la cruz, María Magdalena mostró una fidelidad que iba más allá de la comprensión humana. No se aferró a la esperanza de un Mesías que la libraría del sufrimiento terrenal, sino que abrazó la verdad de un Salvador que estaba dispuesto a morir por amor a la humanidad. La muerte de Jesús fue un golpe devastador para todos sus seguidores. Aunque él había hablado en repetidas ocasiones sobre su resurrección, en ese momento, el dolor y la confusión eran abrumadores. María Magdalena, como muchos otros, probablemente no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. Lo único que veía era al hombre que había traído esperanza al mundo siendo crucificado como un criminal. Sin embargo, incluso en su dolor, María Magdalena se mantuvo cerca. No permitió que la desesperanza la alejara de Jesús. En lugar de huir o esconderse, como hicieron muchos, permaneció hasta el último suspiro del Maestro. Su lamento no fue solo un llanto de tristeza, sino también de amor. Ver morir a Jesús en la cruz no significó para ella el fin de su fe, sino una prueba de que su amor por él era genuino y resistente incluso ante el dolor más profundo. En Juan capítulo 19, versículo 30, se nos dice que Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. Para muchos, estas palabras significaron el fin de una esperanza. Para María Magdalena, fueron el cierre de un capítulo de la historia, pero no el final de su fe. Aunque no lo entendía completamente en ese momento, la muerte de Jesús era solo el preludio de algo más grande. Mientras la oscuridad cubría la tierra y el cuerpo de Jesús colgaba en la cruz, María Magdalena quizás recordó sus palabras en Mateo capítulo 16,
versículo 21, cuando había dicho que al tercer día resucitaría. Quizás no comprendía cómo sucedería. Quizás su dolor le impedía ver más allá de la tragedia del momento. Pero lo que es seguro es que no perdió la fe. María Magdalena, en medio de su lamento, no se alejó. No se permitió caer en la desesperación absoluta. Su amor por Jesús la mantuvo firme, esperando, aunque sin saber exactamente qué vendría después. Y sería esta fe, esta devoción inquebrantable, lo que la llevaría a ser la primera persona en presenciar el evento más glorioso de la historia, la resurrección de Cristo. La historia de María Magdalena alcanza su momento más trascendental en la resurrección de Jesús. Después de haber sido testigo de su muerte en la cruz, su amor y devoción no terminaron en el dolor del Gólgota. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Mientras otros discípulos se escondían por temor, ella decidió permanecer cerca de su maestro, incluso después de su muerte. Fue esta fidelidad la que la llevó a ser la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado, convirtiéndose en la portadora del mensaje más importante en la historia del cristianismo: Cristo ha resucitado. El impacto de este encuentro no solo transformó la vida de María Magdalena, sino que también marcó el inicio de una nueva era para la fe cristiana. En la madrugada del tercer día, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena se dirigió al sepulcro de Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 1, se nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Este simple acto revela mucho sobre el amor de María Magdalena por Jesús. No importaba que él hubiera muerto, su deseo era estar cerca de él, aunque solo fuera para honrar su cuerpo en la tumba. A diferencia de los discípulos, que aún se encontraban temerosos y escondidos, María mostró un valor increíble al aventurarse a la tumba antes del amanecer, en un momento en que la ciudad estaba en tensión tras la crucifixión de Jesús. Cuando llegó al sepulcro y vio que la piedra había sido removida, su primera reacción fue el desconcierto y la angustia. Pensó que alguien había robado el cuerpo de su maestro. En su desesperación, corrió a informar a Pedro y a Juan lo que había visto, diciendo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Juan capítulo 20, versículo 2. Este detalle es crucial porque demuestra que, en ese momento, María Magdalena todavía no comprendía la resurrección. Aunque Jesús había hablado en varias ocasiones sobre su resurrección al tercer día, la desesperación y el dolor nublaban su entendimiento. Para ella, la desaparición del cuerpo de Jesús solo podía significar un nuevo ultraje, un acto de profanación que agravaba aún más la tragedia de su muerte. Pedro y Juan corrieron al sepulcro tras escuchar el testimonio de María. Cuando llegaron, encontraron las vendas con las que el cuerpo de Jesús había sido envuelto, pero no su cuerpo. Luego de inspeccionar la tumba vacía, los discípulos regresaron a casa, aún sin entender completamente lo que había sucedido. Sin embargo, María Magdalena no se fue. Su amor por Jesús la llevó a permanecer allí, llorando junto al sepulcro. Es en este momento de profunda tristeza cuando ocurre el encuentro más transformador de su vida. María Magdalena estaba de pie,
llorando frente al sepulcro vacío. En medio de su angustia, miró dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 13, los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Su respuesta refleja su amor inquebrantable por Jesús: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». María estaba tan enfocada en encontrar el cuerpo de Jesús que no reconoció la presencia angelical como una señal de algo extraordinario. Su mente seguía atrapada en el dolor de la pérdida, sin imaginar que lo que estaba a punto de experimentar cambiaría todo. Después de hablar con los ángeles, se volvió y vio a un hombre parado cerca de ella. Era Jesús, pero en su angustia, no lo reconoció. En Juan capítulo 20, versículo 15, Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Es importante notar la intensidad de su amor por Jesús en esta respuesta. María Magdalena, una mujer sola, estaba dispuesta a cargar el cuerpo de su maestro si fuera necesario. En ese momento, su única preocupación era encontrarlo, sin importar el costo o la dificultad. Fue entonces cuando Jesús pronunció una sola palabra que lo cambió todo: María. Al escuchar su nombre en la voz de Jesús, su alma se estremeció y en un instante, lo reconoció. Era Él. Estaba vivo. Había resucitado. Llenándose de alegría y asombro, exclamó: «Raboni», que significa maestro. Juan capítulo 20, versículo 16. Este momento es extraordinario. Jesús no se apareció primero a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los otros discípulos varones. Se apareció a María Magdalena, una mujer cuya vida había sido transformada por su amor. Ella, quien había llorado en la cruz, quien había esperado fuera de la tumba, fue la primera en ver al Salvador resucitado. El encuentro de María con el Cristo resucitado no fue solo para su propio consuelo. Jesús tenía una misión para ella. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Con estas palabras, María Magdalena recibió el primer mandato de proclamar la resurrección. Jesús no la envió solo como testigo, sino como mensajera de la noticia más grande de la historia. Ella obedeció sin dudar y corrió a contarles a los discípulos lo que había visto. En Juan capítulo 20, versículo 18, se nos dice: «Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas». Su testimonio fue el primero en anunciar la victoria de Jesús sobre la muerte. Mientras que la sociedad de su tiempo no valoraba el testimonio de una mujer, Jesús rompió esa barrera y la convirtió en la primera proclamadora del Evangelio de la Resurrección. El mensaje que llevó María Magdalena cambió el curso de la historia. La resurrección de Jesús no era una metáfora ni un símbolo, era una realidad que ella misma había experimentado. Su historia nos enseña que Dios no elige a las personas según su estatus o su pasado, sino según su disposición a amar y seguir a Cristo con un corazón sincero. María Magdalena, una mujer que había sido liberada de la opresión espiritual, fue honrada con la tarea más importante, ser la primera en proclamar que Jesús estaba vivo.
Su encuentro con el Cristo resucitado no solo selló su fe, sino que también la convirtió en una de las figuras más relevantes del cristianismo. Su testimonio no solo fue impactante en su tiempo, sino que sigue siendo un recordatorio eterno de que aquellos que aman profundamente a Jesús son aquellos que experimentan su poder de maneras extraordinarias. La resurrección de Jesús fue el evento que transformó la historia del cristianismo, pero inicialmente sus seguidores no estaban preparados para comprender su magnitud. Aunque Jesús había hablado en múltiples ocasiones sobre su resurrección, la noticia de que había vencido la muerte fue recibida con incredulidad, duda y escepticismo. María Magdalena, quien fue la primera testigo del Cristo resucitado, fue también la primera en compartir el mensaje, pero su anuncio no fue recibido con la emoción y la fe que se esperaría. La reacción de los discípulos refleja la lucha interna que muchos enfrentan cuando se enfrentan a lo sobrenatural, la dificultad de creer lo imposible. Cuando María Magdalena llegó a los discípulos con la noticia de que había visto a Jesús resucitado, su reacción no fue la que ella esperaba. En Marcos capítulo 16, versículo 10, se nos dice, ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Este detalle es impactante porque muestra la profundidad de la desesperanza que los discípulos sentían en ese momento. La muerte de Jesús había devastado su fe. Ellos, que habían caminado con él durante años, que lo habían visto hacer milagros y que habían escuchado sus enseñanzas sobre la resurrección, estaban sumidos en el dolor y la incredulidad. El hecho de que María Magdalena fuera la portadora de la noticia pudo haber contribuido a su escepticismo. En aquella época, el testimonio de una mujer no era considerado válido en los tribunales ni en asuntos de importancia. Para ellos, la idea de que Jesús se apareciera primero a una mujer en lugar de a Pedro o Juan parecía inverosímil. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and 4/30/26. See app for details. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. En Lucas capítulo 24, versículo 11, se menciona que cuando María Magdalena y las otras mujeres relataron la noticia a los discípulos, estos la consideraron una fantasía, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Este versículo nos muestra lo profundamente incrédulos estaban los discípulos en ese momento. No era solo que dudaban de María, sino que su mente no podía concebir que Jesús realmente hubiera regresado de la muerte. Sus pensamientos estaban atrapados en el sufrimiento de la cruz y la brutalidad de la crucifixión.
Es irónico que quienes habían visto a Jesús resucitar a Lázaro, sanar a los enfermos y expulsar demonios, ahora dudaran de que pudiera vencer la muerte. Su incredulidad nos muestra la lucha entre la fe y la realidad percibida. Cuando el dolor y la desesperanza dominan la mente, es difícil aceptar lo milagroso. A pesar de la incredulidad inicial de los discípulos, la verdad de la resurrección no podía ser ignorada por mucho tiempo. Pedro y Juan, movidos por la noticia que María Magdalena había traído, corrieron al sepulcro para comprobar si lo que ella decía era cierto. En Juan capítulo 20, versículos del 3 al 6, se nos relata que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Este pasaje nos muestra que aunque Pedro y Juan no creyeron de inmediato el testimonio de María Magdalena, sí sintieron la necesidad de verificarlo. Su reacción fue la de hombres que querían creer, pero que aún necesitaban pruebas tangibles. Cuando vieron la tumba vacía, comenzó a despertarse en ellos la posibilidad de que algo extraordinario había sucedido. Sin embargo, aún no habían visto a Jesús con sus propios ojos. María Magdalena ya había experimentado la resurrección de manera personal, pero los discípulos necesitaban su propio encuentro con el Cristo resucitado. El hecho de que María Magdalena fuera la primera en ver a Jesús y la primera en anunciar su resurrección es un punto fundamental en la narrativa evangélica. Aunque los discípulos inicialmente dudaron de su testimonio, con el tiempo reconocieron la veracidad de sus palabras. Jesús mismo validó su mensaje al aparecerse más tarde a los discípulos y confirmar lo que ella ya había proclamado. Este reconocimiento de la autoridad de María Magdalena como testigo de la resurrección nos enseña una lección profunda: Dios no elige a las personas según los estándares humanos. En una sociedad donde el testimonio de una mujer no tenía valor, Jesús escogió a María Magdalena como la primera portadora del Evangelio de la Resurrección, mostrando que, en el reino de Dios, la fidelidad y la devoción son más importantes que el estatus social o el género. Después de la resurrección, María Magdalena continuó desempeñando un papel clave en la difusión del Evangelio. Aunque los evangelios no detallan su vida después de este evento, la tradición cristiana sostiene que fue una de las principales testigos de la fe y que ayudó a fortalecer la comunidad cristiana naciente. Los primeros cristianos la reconocieron como una figura de autoridad espiritual debido a su cercanía con Jesús y su papel como la primera mensajera de su resurrección. Mientras los apóstoles llevaban el mensaje de Cristo a diferentes partes del mundo, María Magdalena representaba el testimonio vivo de que el Señor había resucitado y que su poder transformador era real. En un tiempo donde la iglesia primitiva enfrentaba persecución y desafíos, el testimonio de María Magdalena servía como un recordatorio constante de la victoria de Jesús sobre la muerte. Su historia inspiró a muchos creyentes a permanecer firmes en la fe, recordándoles que si ella había sido testigo del poder de Cristo, ellos también podían confiar en su promesa de vida eterna. Incluso siglos después, María Magdalena sigue siendo un símbolo de fe inquebrantable. Su testimonio nos recuerda que Dios no elige a las personas basándose en su posición en la sociedad, sino en la disposición de su corazón. María Magdalena no era una mujer con poder o influencia terrenal, pero su amor y fidelidad a Jesús la convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo.
Su historia nos enseña que cuando Dios nos llama a proclamar su verdad, no importa quiénes somos ante los ojos del mundo. Lo que realmente importa es nuestra disposición a responder con fe y obediencia, tal como lo hizo María Magdalena al anunciar la noticia más importante de todos los tiempos: Cristo ha resucitado. A lo largo de los siglos, la figura de María Magdalena ha sido interpretada y reinterpretada de muchas maneras dentro de la tradición cristiana. Aunque la Biblia presenta una imagen clara de ella como una fiel seguidora de Jesús, una testigo clave de su resurrección y una mujer transformada por su amor, con el tiempo su imagen ha sido distorsionada por diversas interpretaciones, tradiciones y mitos. María Magdalena ha sido vista de muchas formas, como una pecadora arrepentida, como una discípula influyente en la iglesia primitiva, como un símbolo de redención y, en algunos casos, como una figura misteriosa en el cristianismo primitivo. Su papel ha sido objeto de debate entre teólogos, historiadores y creyentes a lo largo de los siglos, lo que ha llevado a diferentes representaciones de su vida y misión. En esta unidad exploraremos 3 aspectos fundamentales sobre su legado en la tradición cristiana: su reconocimiento como santa en la Iglesia, su importancia en la teología de la redención y su simbolización como un testimonio viviente del perdón divino. Desde los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena ha sido venerada como una santa por su papel clave en la resurrección de Jesús y su testimonio de fe inquebrantable. En la tradición cristiana occidental, especialmente dentro de la Iglesia Católica, se le reconoce como la apóstol de los apóstoles, un título que resalta su importancia como la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. En el siglo VI, el Papa Gregorio I consolidó la idea de María Magdalena como una pecadora arrepentida, fusionando su identidad con la mujer que ungió los pies de Jesús en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Esta interpretación influyó en la forma en que María Magdalena fue vista a lo largo de la historia, asociándola con la imagen de una mujer pecadora que había sido redimida por Jesús. Sin embargo, esta asociación no tiene una base bíblica clara. La María Magdalena que los evangelios presentan es una mujer liberada de 7 demonios y una seguidora fiel de Jesús, pero no se menciona explícitamente que haya sido una pecadora pública o una prostituta, como muchas veces se ha asumido. A pesar de esto, su imagen como santa y modelo de arrepentimiento ha sido promovida en la tradición cristiana durante siglos. En la Iglesia Ortodoxa, su figura se ha mantenido más cercana a la visión bíblica, una discípula fiel y la primera testigo de la resurrección de Cristo. En esta tradición, se le reconoce como una de las mujeres miróforas, portadoras de mirra, que fueron a ungir el cuerpo de Jesús después de su muerte. A lo largo de la historia, su festividad ha sido celebrada en diferentes fechas. En la Iglesia Católica, su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio, y en 2016, el Papa Francisco elevó su fiesta al rango de festividad, equiparándola con las celebraciones de los apóstoles, un reconocimiento de su importancia en la historia del cristianismo. Uno de los aspectos más poderosos del testimonio de María Magdalena es su transformación a través de la gracia de Jesús. Su vida es un ejemplo claro de la teología de la redención, la idea de que Dios puede restaurar completamente a una persona, sin importar su pasado o su condición. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad se ve reflejada en la vida de María Magdalena. Su testimonio muestra que la redención no es solo una idea abstracta,
sino una realidad que se experimenta cuando una persona entrega su vida a Cristo. Su transformación de una mujer atormentada por demonios a una discípula leal demuestra el poder de la gracia de Dios para sanar y renovar. La teología de la redención se basa en la idea de que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. María Magdalena representa a todas aquellas personas que han sido quebrantadas por el pecado, la opresión o la desesperanza, pero que encuentran en Cristo una nueva vida. Su historia nos recuerda que la misericordia de Dios es inagotable y que su amor tiene el poder de restaurar incluso a aquellos que la sociedad ha marginado o condenado. En este sentido, María Magdalena no solo es un modelo de arrepentimiento, sino también de restauración. No se quedó estancada en su pasado, sino que caminó con Jesús, fue testigo de su resurrección y se convirtió en una proclamadora de su victoria sobre la muerte. Su vida nos enseña que la redención no es solo un acto de perdón, sino una invitación a una vida transformada y llena de propósito. La historia de María Magdalena es un testimonio poderoso de la gracia, el amor y el poder transformador de Jesús. A lo largo de su vida, pasó de ser una mujer atormentada por la opresión espiritual a convertirse en una de las discípulas más fieles del Maestro. Su testimonio nos enseña que no importa cuál sea nuestro pasado ni cuán profundo sea nuestro sufrimiento, el amor de Dios tiene el poder de restaurarnos completamente. Desde su liberación hasta su papel crucial en la resurrección, María Magdalena representa la victoria de la fe sobre el temor, la redención sobre el pecado y la fidelidad sobre la duda. Cuando otros huyeron, ella permaneció. Cuando el dolor parecía insoportable, ella no se apartó. Cuando todo parecía perdido, ella fue la primera en experimentar la gloria de la resurrección de Cristo. Su vida nos deja una lección clara: los verdaderos seguidores de Jesús no son aquellos que lo siguen solo en tiempos de alegría y bendición, sino aquellos que permanecen firmes incluso en los momentos más oscuros. María Magdalena fue una de esas personas. Hoy, su historia sigue resonando en el corazón de los creyentes como un recordatorio de que el perdón de Dios no solo restaura, sino que también nos llama a un propósito mayor. Su testimonio es una invitación a cada uno de nosotros a confiar en la misericordia de Cristo, a seguirlo con devoción y a proclamar con valentía que Él ha resucitado. Así como María Magdalena corrió a anunciar la buena noticia, nosotros también estamos llamados a compartir el Evangelio con el mundo. Porque su historia no es solo la de una mujer redimida, es la historia de cada persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios y transformada por su amor. ¿Estás listo para seguir el ejemplo de María Magdalena y vivir con una fe inquebrantable?